estamos diciendo, ¿no? Entonces, una matriz genérica cualquiera que representa todas las matrices es esta que teníamos acá y que aprendimos a leer el otro día. Cuando tenemos elementos genéricos, lo vamos a indicar con dos subíndices. Un subíndice para la fila y un subíndice para la columna. Por ejemplo, el primero que estamos viendo ahí es el A11. ¿Qué significa eso? Significa que es el elemento que va en la fila 1, columna 1. Por eso lo llamo A11. No es el valor del elemento. Si yo destapo y miro ahí abajo, ahí debe haber un valor. Como por ejemplo acá en el ejemplo que vimos recién, ese valor sería, vamos para arriba un poquito, sería 1. El A12, o sea que está en la fila 1, columna 2, sería el -1, por ejemplo. Es decir, que acá lo que estoy dando es la ubicación del elemento dentro de la matriz, no el elemento en sí. Y así hasta la última columna, que es la columna N. Por eso todos los elementos de la primera fila, ustedes ven que dicen A1, 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 hasta la última columna, que es la columna N. Del mismo modo, los segundos subíndices de cada elemento indican la columna en la que se ubica. Por ejemplo, en el caso que yo estoy viendo acá, el A21, me está diciendo que es el elemento que se ubica en la fila 2, columna 1. Y así puedo ir poniéndole a cada elemento el indicador que corresponde para poder ubicarlo correctamente. El genérico absoluto, el genérico total, el que incluye a todos los elementos de una matriz, es el que está en el medio de todos, que ustedes ven como A sub IJ. Se lee así, A sub IJ. ¿Qué indica la I? Y la I indica la fila y la J indica la columna. ¿Cuánto puede valer I? Y según la cantidad de filas que tenga la matriz, voy a decir, la I va desde 1 hasta una cantidad M de mamá, de filas. Y la J es la que me indica las columnas y puede haber, una matriz puede tener desde una columna, o sea que J valdría 1, hasta una cantidad N. O sea que la variación de I es de 1 a M y la variación de J es de 1 hasta N. Pero el más genérico de todos es el elemento A sub IJ. Algunos se confunden y consideran que el elemento genérico es este que están viendo ahora acá, que es el que está bien en la punta abajo de todo, el AMN. Ese es genérico hasta cierto punto, porque en realidad tiene una ubicación muy precisa ese elemento. Es el último elemento de la matriz, es el que está en la fila M, columna N, o sea, el que tiene el orden de la matriz. Por ejemplo, si la matriz fuese como la que vimos en el ejemplo, de 2 por 3, entonces ahí estaría el elemento A23, porque es el último. Entonces vengo a mi matriz ejemplo, que era muy sencillita, y ahí pueden ver ustedes justamente que el elemento 3 es el que ocupa la fila 2, columna 3, o sea, es el A23. Justamente el 2 y el 3 son los dos números que constituyen el orden de la matriz, porque es una matriz de 2 por 3. Bueno, esto también es lo que habíamos explicado el otro día. ¿Más o menos se escucha bien? Sí, profe. Una vez que uno tiene identificado eso, dice, entonces mi matriz de 2 por 3 tengo el A11, que sería el elemento que ocupa la fila 1, columna 1, vale tanto. El A12 vale tanto, bla, 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 y va identificando cada uno de los valores. Es decir, para que ustedes entiendan el lenguaje de las funciones. Y al par 1, 1, el par 1, 1, que sería fila 1, columna 1, la función me la manda ¿a dónde? La imagen, ¿cuál sería? El número 1. El par 1, 2, que significa fila 1, columna 2, me manda al resultado -1. El último, el par 2, 3, me manda al resultado 3, por ejemplo. Y el genérico, no lo perdamos de vista, es el elemento A sub IJ. ¿Qué representa ese? Representa cualquier elemento de la matriz una vez definida la misma. Muy bien, acá tenemos un primer video pequeñito para el que quiera lo vuelve ahí lo explica bastante bien el profesor, como para tener un repaso. Y después tenemos la definición de matrices iguales. Para que dos matrices sean iguales, todos sus elementos uno a uno deben ser iguales. O sea, el primer elemento de la primera matriz, el A11, tiene que ser igual con el primer elemento de la segunda matriz, el B11. Y así, elemento por elemento. Por eso lo que están viendo ahí es la definición algebraica de igualdad entre matrices. La matriz A
perteneciente al conjunto de las matrices de orden M por N, y la matriz B, también perteneciente al conjunto de las matrices N por M, son iguales, o A es igual a B, si solo si para cualquier valor de I y para cualquier valor de J, el A sub IJ es igual al B sub IJ. Esto nos va a servir muchísimo para cuando tengamos que hacer igualaciones donde de un lado tenga incógnitas y en la otra matriz tenga valores. Entonces voy a ir igualando en función de la comparación que voy haciendo y poder resolver una ecuación matricial, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende bien hasta acá lo que estoy diciendo? Muy bien. Y luego en la segunda parte de la clase del lunes lo que hicimos fue empezar a conocer algunas matrices con nombre propio porque son muy particulares o especiales y entonces uno las tiene que tener más a mano para cuando empiecen a aparecer en las distintas teorías y ejercicios. Las dos más sencillas son la matriz nula y la matriz fila. Perdón, la matriz nula primero, perdón. La matriz nula es cualquier matriz de cualquier orden que esté compuesta por puros ceros nada más. Por ejemplo, acá habíamos puesto la matriz nula de 3×3 que tiene 3 filas de 0 y 3 columnas de 0. O sea, lo único con lo que rellenamos es con 0. Después, las dos que eran juntas eran la matriz fila y la matriz columna. La matriz fila es la que tiene una sola fila y la matriz columna es la que tiene una sola columna. Son importantes desde el punto de vista algebraico porque estas matrices tienen nombre propio y se llaman vector. O sea, cuando tengo una matriz que tiene una sola fila, una sola columna, la vamos a llamar vector. Ustedes en geometría analítica trabajan vectores en 2D, X, Y, vectores en 3D, X y Z, o vectores n-upla. No lo sé si los trabajan todavía, pero n-upla sería x1, x2, x3, punto suspensivo, xn. O sea, la cantidad de componentes que yo quiera tener. Si los pongo en forma horizontal, sería un vector fila. Si los pongo en forma vertical, sería un vector columna. ¿Se entiende? Muy bien. Después viene el término general de vector. Después un vector es cualquier elemento que forma parte de un espacio vectorial, pero en particular los vectores se pueden trabajar de esta manera también, digamos, ¿no? Llamar a las matrices, así como estas, vector. Muy bien. Después vimos lo que es la matriz opuesta, bastante sencilla. La matriz opuesta es la misma matriz que yo tengo, solo que le cambio todos los signos a su componente. O sea que A sub IJ es igual a menos A sub IJ, digamos, ¿no? Menos A es menos A sub IJ. A cada elemento le cambio el signo. Si es positivo le pongo negativo y si es negativo le pongo positivo. Los que estuvieron tomando apuntes el otro día, yo dije, le decimos matriz opuesta o en algunos textos la van a encontrar con qué nombre. A ver quién anotó y me lo dice. Inversa aditiva. Correcto. Para los que no estaban, también se la puede llamar inversa aditiva. Correcto. Luego teníamos la matriz traspuesta. ¿Qué era la matriz traspuesta? La matriz que surge de cambiar las filas por columna y las columnas por fila. Es decir, como que la damos vuelta, ¿no? Si fuera una caja que está parada de una manera, la pongo, digamos, de otra manera parada. En caso que sea un cuadrado, me va a quedar siempre de la misma manera, cuadrada, pero no en el caso de una matriz rectangular, donde se me puede hacer más larga o más ancha según sea el caso. ¿Se entiende? Lo importante acá que se debe quedar claro es que la matriz traspuesta es justamente cambiar las filas por las columnas. O sea que si la matriz es de 2×3, se me transforma en una matriz de 3×2. En cambio, si es cuadrada, por ejemplo, si es 3×3, voy a seguir teniendo una matriz de 3×3 en ese caso, ¿no? Así que ahí tendría que prestar un poquito de atención cuando uno lo hace para no perder de vista que lo que cambia es el orden. Con lo cual, esa famosa frase, el orden de los factores no altera el producto, acá sí, el orden de los factores me va a cambiar porque no es lo mismo una matriz de 2×3 que una matriz de 3×2. Así que acá el tema de la conmutatividad hay que tomarlo con pinzas con las matrices, ¿sí? Porque en eso son bastante engañosas y uno puede caer en la trampa de pensar que es lo mismo. Bueno, pues no. 2×3 no es lo mismo que 3×2 en el orden de la matriz. ¿Está claro esto? Porque si fuera lo mismo diría, orden 6, 2×3, 6. ¿Por qué lo dejo indicado? ¿Por qué digo 2×3 y no digo 6 directamente? Porque si digo 6, no quedaría claro qué hablo, si fila, columna. Entonces digo 2×3 y 3×2. Y no hay lugar a dudas. Como siempre, evitamos la ambigüedad. La traspuesta es la primera matriz que presenta ciertas propiedades que también las vimos. Las explicamos, las dijimos con palabras. La traspuesta de la traspuesta me vuelve a dar la matriz original. La suma de la traspuesta es la traspuesta de la suma de las dos matrices.
el producto de la traspuesta del producto es igual al producto de las traspuestas en orden cambiado. Un número k escalar por una matriz se puede transponer o primero se puede hacer el producto y luego la transposición, y luego ahí teníamos la propiedad conmutativa. Bueno, esas son propiedades que después se pueden trabajar con los ejercicios de manera más amigable, digamos. Luego vimos particularmente lo que era una matriz cuadrada. Yo decía, cuando el número de filas y el número de columnas coinciden, o sea, son las mismas, en vez de rectangular, la matriz toma forma cuadrada. Y si ya somos más o menos buenos en geometría, no estamos faltando a la definición de matriz, porque todos saben ustedes, o ustedes deberían saber, que todo cuadrado es rectángulo. Así que por definición, todos los cuadrados son rectángulos. Así que si la matriz es cuadrada, no deja de cumplir con las condiciones, propiedades y definiciones de una matriz en general. Solo que aquí el orden va a ser una sola letra, que sería la n. ¿Por qué? Porque estoy coincidiendo filas con columnas, como por ejemplo la que están viendo ahí, que es una de 3×3 y otra de 2×2. Por supuesto, siempre la leemos por filas. La primera tiene coeficientes reales, inclusive puse ahí una raíz de 2 y una fracción para que no crean que siempre van positivos y negativos enteros nada más. También se pueden poner raíces, fracciones, decimales. La información se pone ahí. Hasta números reales. Si metemos imaginarios o complejos, ya estamos hablando de otro tipo de matriz que por el momento nosotros vamos a dejar de lado. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Muy bien. En particular, en una matriz cuadrada, interesa mucho una lista de elementos que es muy importante en la matriz, que son los elementos de la diagonal. Allí los puse con color y en un ejemplo los tracé con una línea. Los de la diagonal son el A11, el A22, el A33, el A44, así hasta el final el ANN. Es decir, que en este caso, si yo quiero identificar los elementos de una diagonal, o de la diagonal, perdón, de la matriz, son todos los A sub i j, tales que i es igual a j, o sea, la i y la j valen lo mismo, 1, 1, 2, 2, 3, 3. La i y la j, no el elemento. Algunos piensan que valen lo mismo los elementos. No, no, no. La posición, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿lo ven? Y ahí puse un ejemplo de una matriz cuadrada de 4×4 y marqué la diagonal con una línea como uniendo todos los elementos. En el caso la matriz C de orden 4, los elementos de su diagonal son el 4, el 9, el 0 y de nuevo el 4. ¿Está bien? Y después con eso se hacen algunas operaciones, como por ejemplo calcular la traza. ¿Qué es la traza de una matriz? La traza de una matriz es un número, no es una matriz. Es la suma de todos los números o de los elementos de la diagonal. Por ejemplo, la traza de la matriz que vieron recién que marqué, si yo sumo 4 más 9 más 0 más 4 me da 17. Ese es el valor de la traza, la suma de los elementos de la diagonal. Eso es la traza de una matriz. ¿Está bien? O sea, la primera cuestión, la matriz opuesta es una matriz. La matriz traspuesta es una matriz. La traza no es una matriz. ¿Qué es la traza? ¿Un qué? ¿Un qué? Un número. Un Un número. número. Muy importante que la persona que estudia álgebra tenga en claro la naturaleza de los elementos con los que está trabajando. ¿Sí? Si yo te digo matriz opuesta, bueno, recalcularé la matriz opuesta y el resultado ¿qué va a ser? Una matriz. Calcularé la traspuesta, perfecto. ¿Y qué va a ser el resultado? Una matriz. Calcularé la traza. ¿Y qué va a ser el resultado? Un número. Yo tengo que tener claro eso, más allá que después me digan cómo se hace para sacar la traspuesta o la inversa o lo que fuera, no importa lo que estén. Tengo que tener claro a dónde estoy yendo. No sé si me explico en lo que digo. Acá esto va más allá del tema que estamos tratando, sino que ustedes del desarrollo algebraico entiendan dentro de la estructura con qué elementos están operando o están trabajando y qué es lo que están obteniendo como resultado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque según la función, la operación, la composición, la ley que uno aplique, tiene que tener muy claro qué es lo que le está dando como resultado, ¿sí?
adelantándome un poco y preguntando, porque tal vez ya lo vieron. En geometría analítica, ¿vieron producto escalar? Sí, profe. El profesor ya explicó producto escalar. Bueno, ¿y qué es el producto escalar? Es el producto de un vector por otro vector y el resultado ¿qué es? ¿Cómo, Hernán? Estás muteado. Otro escalar. ¿Cómo? Un número, un escalar. ¿Qué dijiste, Nadia, vos? Uniscalar. Claro, te escuché otro, porque si decías otro era un error. No, No no, es, porque son dos vectores, sí. claro, por eso, si vos me decís otro escalar en tu respuesta, o vos o cualquiera que me diga otro escalar, yo de esa respuesta asumo que vos me estás diciendo que de donde venís son escalares y no venís dos vectores. Un vector por otro vector y el resultado es un número. ¿Eso qué es? Producto escalar. Un vector por otro vector y el resultado ¿qué es? Si es producto vectorial. Otro vector. No sé si ya vieron producto vectorial. ¿Ya vieron? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces tienen que tener claro eso. Acá lo mismo, ¿eh? Una matriz más otra matriz. Las matrices son vectores más grandes en realidad, tienen más información, pero son vectores también. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La traza de la matriz es la suma de los valores de la diagonal. Por lo tanto, el resultado es un número. Muy bien. Tenemos un tipo de matriz, esto no recuerdo ya si lo dimos, pero si no lo vamos enganchando ahora en el apunte. La matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Se llama matriz diagonal a la matriz cuadrada, o sea, mismo número de filas que de columna, en la cual los elementos que no pertenecen a la diagonal son nulos, o sea, son todos ceros. Menos el A11, A22, A33, bla, bla, bla. ¿Ven que está difícil? ¿Lo ven o no? Tenemos una matriz de 3 por 3, la matriz A, y la matriz B de 4 por 4. En los dos casos yo marqué la diagonal con otro color como resaltado, y todo lo que quedó por afuera de la diagonal, bien digo, son puros ¿qué? Ceros. Puros ceros. Cuando me pasa eso en una matriz, la matriz se llama diagonal, que no es lo mismo que la traza, cuidado, ni que la diagonal. Ok, Hernán, no hay problema. Repito, no es lo mismo la diagonal de la matriz, la traza de la matriz y la matriz diagonal. Son tres cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? La diagonal es el conjunto de todos los elementos que tienen A sub I J tal que I es igual a J, o sea, A11, A22, A33, me forman un conjunto. La traza es la suma de esos elementos, la suma. Por lo tanto, eso es un número. Y la matriz diagonal es un tipo de matriz que tiene una característica determinada. ¿Cuál es la característica de una matriz diagonal? Que salvo los elementos de la diagonal, todos los demás elementos, arriba y abajo, son ceros. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a un ejemplo de matriz escalar. ¿Qué dijimos recién de la matriz diagonal? Dijimos que en la matriz diagonal todos los elementos que no están en la diagonal son ceros. Si además resulta que todos los elementos de la diagonal, que ya sabemos que no son ceros, son todos iguales entre sí, la matriz diagonal se va a llamar matriz escalar. Entonces, ¿qué dice la definición 14? La definición 14 dice, una matriz es diagonal, una matriz es escalar cuando es diagonal y todos sus elementos son iguales entre sí. Por lo tanto, ahí tienen dos ejemplos. Una de una matriz A, 1001, una matriz B, 3003, y hay más matrices más grandes ahí. En todos los casos, la coincidencia se da en que si miramos la diagonal, todos los elementos de la diagonal son iguales. Bueno, en ese caso, la matriz se llama escalar. Si ustedes entendieron, podrán responder esta pregunta. ¿Cuál es la frase correcta? ¿Todas las matrices escalares son diagonales o todas las matrices diagonales son escalares? Repito la pregunta. ¿Todas las matrices diagonales son escalares o todas las matrices escalares son diagonales?
todas las matrices escalares son diagonales. Correcto. Todas las matrices escalares son diagonales, pero no todas las matrices diagonales son escalares. Para ser escalar, la matriz, además de ser diagonal, debe tener todos los elementos de la diagonal iguales entre sí. Por supuesto que no importa el orden que tenga y por supuesto que tienen que ser cuadradas, desde ya, cuadradas. ¿Se entendió eso? Muy bien. Esto es teoría pura de matrices, ¿eh? Acá tenemos un ejemplo de dos ejemplos de 2×2, dos ejemplos de 3×3 y dos ejemplos de 4×4. Muy bien. Y así llegamos a la última matriz que me interesa muchísimo que aprendamos, muchísimo, que es la matriz identidad o matriz unidad. Es toda matriz escalar tal que dicho escalar vale 1. Es decir, en primer lugar, ¿es una matriz diagonal? Sí, es una matriz diagonal, porque salvo los elementos de la diagonal, el resto son ceros. ¿Es una matriz escalar? Sí, es una matriz escalar, porque salvo los elementos de la diagonal, el resto son ceros, y además todos los elementos de la diagonal son iguales entre sí. Y además de ser iguales entre sí, son todos iguales a 1. O sea, muy específica ya la matriz. Esa matriz se llama matriz identidad. Ahí tienen la genérica. ¿Por qué digo la genérica? Porque puse punto suspensivo. No sé cuántas filas tiene y cuántas columnas, pero lo que sí sé es que está formada por 1 y ceros, 0, 1 y ceros, 0, 0, 1 y ceros. Y así vamos armando hasta la última fila de todas, todos ceros y termino con un 1. ¿Se entendió? Así, para cada orden tenemos una matriz identidad diferente. Por ejemplo, para la matriz, la identidad de 1 por 1, que es la más sencilla y obvia de todos, ¿cuál es la matriz identidad 1 por 1? Una fila, una columna, hay un solo lugar para el 1. El 1 es neutro, ustedes ya lo saben eso, el 1 es el neutro en la multiplicación de números. Acá también, o sea que un número se puede reducir a una matriz de una fila por una columna. Tenemos la identidad de 2 por 2, 1, 0, 0, 1. Tenemos la identidad de 3×3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y la de 4×4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y así podrían seguir y 5, y 6, y 7. ¿Está bien? Adelantándome un poquito, pregunto, geometría analítica, ¿conocen en R2 y en R3 los vectores canónicos? ¿O versores fundamentales? ¿Los conocen? ¿Escucharon hablar de los versores fundamentales I, J y K? En R2 son I y J nada más. Y en el espacio 3D es I, J y K. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, profe. Muy bien, ahí los tienen. En la primera fila de I2 lo tienen al versor I, 1, 0. En la fila 2 tienen el versor J, 0, 1. En el caso de I3 tienen el versor I, 1, 0, 0. En la segunda fila está el versor J, 0, 1, 0. Y en la tercera fila está el versor K, 0, 0, 1. En 4D, también lo tienen en 4D ahí. 1, ¿ven? 1, 0, 0, 0, 4D, NU+, como yo le decía. Ustedes trabajan un vector con 2 componentes, con 3 componentes, con 4 componentes, con N componentes. ¿Se entiende eso? Muy bien, es como que cada fila de acá es un versor, un versor, digo bien, un vector unitario, ¿está bien? Muy bien, entonces, todo el recorrido de ejemplos de matrices que hemos hecho era para llegar a ver cómo se estructura o cómo se define o cómo queda establecida o armada la matriz identidad. La matriz identidad. ¿Quedó claro lo que es la matriz identidad entonces? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahí se terminó el apunte ya, ¿eh? Si me quieren preguntar algo, hice un repaso general. Esto creo que no lo había dado la clase pasada, ¿no? No llegué a leer hasta acá, ¿no? Bueno, ahora ya lo tenemos completito el apunte, todo leído. 2 minutitos para preguntas. ¿Estamos bien? Hernán me hace ok. Yamila, chicas, Rocío, Débora, Nadia. Sí, María, profe. María, vos que no estabas, ¿pudiste más o menos seguir bien?
Sí, lo único que me queda duda, que está bien por ahí en la práctica lo entenderé, terminaré de entender, es cuando es un número por la matriz, que se multiplica cada componente de la matriz por el número. Exactamente, María, así es. Ah, listo, era mi duda, gracias. ¿Estás cursando geometría analítica vos? Sí, estoy cursando todas. Bueno, habrás visto en geometría analítica que ustedes estudian el producto de un escalar por un vector. Sí, Por ejemplo, no sé, el valor 2, el número 2 multiplicado por el vector 1, 1. Entonces lo que haces es una especie de ley distributiva y le metes el 2 adentro a todo el vector, ¿no? sí, lo sabía con vectores, pero no me acordaba con Bueno, matriz. bueno, asocialo acá porque es exactamente la misma idea. Gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a ver entonces acá este videito de repaso. Y de paso lo veo yo porque no me acuerdo. Y cómo era, no, qué contenido tenía, a eso me refiero. Y ya nos sirve como para cerrar esta primera parte de la clase. Creo que es este. A ver, espérenme un segundo. Me había ido, ¿no? ¿Me Sí, escuchan? profe. Se me había cortado, pero acá estoy, ya volví. No, decía que vamos a hacer este videito resumen a ver si más o menos nos viene bien como para cerrar esta primera parte ya. Igual ustedes tienen el link en el apunte nuevo que yo hice ya con todas las correcciones. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de matrices y ahora veremos algunos tipos de matrices. Y de una vez voy a empezar con la primera matriz. Bueno, estos tipos de matrices no tienen orden, ¿no? No es que el primer tipo sea la matriz fila, sino pues el primero que vamos a ver en este video, ¿no? Entonces, la primera matriz, el primer tipo de matriz que vamos a ver es la matriz fila, que también se le dice vector fila, ¿sí? ¿Qué es una matriz fila o un vector fila? Es una matriz formada por una sola fila, por eso se llama matriz fila. Es de esta forma, en este caso yo la llamé la matriz A, formada por su elemento A11, A12, A13 hasta A1n, ¿sí? Dependiendo del número de columnas que tenga. Tiene una fila y varias columnas. En este caso, pues, esta matriz es de tamaño o de orden o dimensión 1 por n, pero vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos dos matrices que son matrices fila o vectores fila, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta matriz. Esta matriz está compuesta por una fila y tres columnas, ¿sí? Tres números en este caso. Por eso es de orden 1 por 3, una fila por tres columnas. Otra matriz que está compuesta por una sola fila y cuatro columnas. Por esto, esta matriz es de tamaño o de dimensión de una fila por cuatro columnas. Ahora vamos a ver otro tipo de matrices, que en este caso sería la matriz columna, que también se llama vector columna. ¿Qué es la matriz o el vector columna? Pues es similar al anterior, solo que es una matriz formada por una sola columna, ¿sí? Números ordenados en columnas, ¿sí? Aquí pues otra vez escribí la matriz A, sería el elemento A11, A21, A31, ¿sí? Diferentes elementos hasta AM1. En este caso, el orden o el tamaño de esta matriz es de M, porque tiene M filas por una sola columna. Y también pues vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos dos matrices, ¿sí? Matrices columna porque tienen una sola columna y diferente número de filas. Aquí esta tiene una columna y tres filas, o más bien tres filas y una columna, porque recuerden que siempre se debe decir primero el número de filas y luego el número de columnas. Aquí otra matriz. Recuerden que lo que vimos en el video anterior, la matriz se puede escribir entre paréntesis o entre corchetes, ¿sí? Como ustedes deseen, no importa.
Esta es otra matriz que tiene 4 filas y una columna, por eso se dice que es una matriz de orden 4 por 1 o dimensión o tamaño 3 por 1. Ahora seguimos con el tercer tipo de matriz, que es la matriz nula, que en este caso es una matriz en la que todos sus elementos son nulos o son ceros. Vamos a ver un solo ejemplo porque pues no hay mucho que explicar de esta matriz. Sí, es una matriz, no importa, en este caso no importa el número de filas o el número de columnas, lo que importa es que esta matriz, todos sus elementos son ceros, ¿sí? No hay nada más que decir de esta matriz. Bueno, excepto que esta es una matriz de 3 filas por 4 columnas, o sea, de orden 3 por 4. Ahora seguimos con la matriz cuadrada, que es una de las matrices más trabajadas pues en este tema de matrices, que las matrices cuadradas son las que tienen el mismo número de filas y de columnas. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera matriz pues es una matriz de 2 por 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. Bueno, aquí escribo que esta es una matriz de 2 por 2 y la otra matriz es de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas, ¿sí? Obviamente puede ser matrices más grandes, ¿no? De 4 por 4, de 5 por 5. Lo importante es que tenga el mismo número de filas y de columnas, ¿sí? Que esa es la condición para esta matriz. Además, bueno, a esta matriz me voy a dedicar exactamente o específicamente en otro video, pero además quiero recordarles o aclararles que esta matriz pues tiene, además de muchas cosas especiales, tiene algo que es esto, ¿no? La diagonal mayor y la diagonal menor. ¿Cuál es la diagonal mayor? Es la formada por todos los elementos A11, A22. Pero vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos dos diferentes elementos hasta matriz. Recuerden que lo que vimos en el video anterior, la matriz se puede escribir entre paréntesis o entre corchetes, ¿sí? Como ustedes deseen, no importa. Esta es otra matriz, en este caso no importa el número de 4. Ahora seguimos con la matriz cuadrada, que es una de las matrices más trabajadas pues en este tema de matrices, que las matrices cuadradas son las que tienen el mismo número de filas y de columnas. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera matriz pues es una matriz de 2 por 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. Bueno, aquí escribo que esta es una matriz de 2 por 2. Y la otra matriz es de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas, ¿sí? Obviamente puede ser matrices más grandes, ¿no? De 4 por 4, de 5 por 5. Lo importante es que tenga el mismo número de filas y de columnas, ¿sí? Que esa es la condición para esta matriz. Además, bueno, a esta matriz me voy a dedicar exactamente o específicamente en otro video, pero además quiero recordarles o aclararles que esta matriz pues tiene, además de muchas cosas especiales, tiene algo que es esto, ¿no? La diagonal mayor y la diagonal menor. ¿Cuál es la diagonal mayor? Es la formada por todos los elementos A11, A22, A33, A44 hasta ANN. Por ejemplo, aquí este es el elemento A11 porque está en la primera fila y la primera columna. Este es el elemento A22 porque está en la segunda fila y la segunda columna. O sea, la diagonal mayor está formada en este caso por estos dos elementos. ¿Sí? Esa es la diagonal mayor. Y siempre va a suceder así. Este es el elemento B11 porque está en la primera fila y en la primera columna. Este es el elemento B22 porque está en la segunda fila y la segunda columna. Y este es el elemento B33 porque está en la tercera fila y en la tercera columna. O sea que su diagonal mayor de esta matriz es esta que les marco acá, ¿sí? Ahora, la diagonal menor, pues es la otra diagonal formada por los elementos A sub i j, donde i más j es igual a n más 1. Bueno, esto suena complicado, pero no lo es tanto. Simplemente tengamos en cuenta que la diagonal menor, pues es la otra. O sea, en este caso, esta era la diagonal mayor y esta sería la diagonal menor. Lo mismo, la diagonal mayor y la diagonal menor sería la formada por estos tres elementos, ¿sí? Bueno, les aclaro aquí, por ejemplo, este es el elemento A22, perdón, B22 porque es de la matriz B. B22, o bueno, más bien este. Este es el elemento B31.
¿sí? Y aquí dice que esa I más esa J, o sea, en este caso la I sería 3 y la J sería 1. 3 más 1 es 4. O sea, siempre este resultado de estos dos numeritos, en este caso 3 más 1 es igual a 4. Esta matriz era de orden 3 por 3, o sea, la n valía 3, ¿sí? Entonces siempre la suma de estos dos numeritos nos va a dar un número mayor que este número de filas o de columnas. Sí, recuerden que siempre va a ser el mismo número, ¿no? Entonces, como esta era de 3 por 3, la suma de estos elementos, de la I y la J, siempre nos va a dar un número más, o sea, 4. Por ejemplo, aquí, este es el elemento B1, 3. Más 3 es también 4. Este es el elemento 2, 2. 2 más 2 es 4, ¿sí? Siempre va a suceder eso. En este caso, como es de 2 por 2, la de estos y la J nos va a dar 3, porque es uno más. Aquí miren que este es el elemento 1, 2. 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Este es el elemento 2, 1, porque está en la segunda fila y la primera columna, y 2 más 1 también es 3. Pero bueno, como les decía, hay más cosas que hablar de la matriz cuadrada y a eso me voy a dedicar en otro video. Con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tienen ustedes 4 matrices, la matriz B, la matriz C, la D y la matriz E. Ustedes van a decir en cada matriz de qué tipo de matriz era. Además, si hay alguna matriz cuadrada, ustedes van a señalar cuál es la diagonal principal y cuál es la diagonal secundaria. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. La primera, o sea, la matriz B, era una diagonal que es nula y además es cuadrada. Por eso aquí marqué su diagonal principal. Bueno, la diagonal secundaria era esta, ¿no? La matriz C es una matriz fila. ¿Por qué? Porque tiene solamente fila. Bueno, vamos a escribir una fila por 4 columnas, ¿sí? Esta es una matriz columna porque tiene 3 filas y una columna. Y esta es una matriz cuadrada, entonces aquí le marqué su diagonal principal, no marqué la diagonal secundaria, pero serían estos 3 elementos. Bueno, amigos. Muy bien, más o menos lo siguieron, ¿no? Era sencillo. Así que después lo pueden repasar y ver, era como para hacer un resumen. Lo único a que agregó ahí el profesor es lo de la diagonal menor, que yo no lo expliqué. Nosotros la vamos a llamar contradiagonal y nos va a servir para un tema que viene después cuando veamos sistemas de ecuaciones, que es lo que se llaman los determinantes. Entonces necesito tener clara cuál es la diagonal y la contradiagonal. Acá el profesor la llamó diagonal mayor y diagonal menor, pero es más o menos lo mismo. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí. hacemos un descanso hasta y 35, 14 y 35 y venimos para la última parte de la clase, ¿está bien? Nos vemos en un Bueno, rato.
escucha? Muy bien. El segundo apunte de matrices, vamos a introducirlo, que también lo publiqué, ya lo tienen. ¿Lo tienen a ¿no, Hernán, o no? Sí, o a los demás les pregunto, ¿está en el Classroom? No, profe, ese no estaba. ¿Qué publiqué yo entonces? La práctica y la parte 1. Me faltó publicar entonces. Se ve que me distraje. ¿Lo podés pasar, Hernán? Se los pasa ahí, Hernán, ahora después lo publico. Igual ahora lo vamos a leer, así se los explico y después ustedes, en todo caso, la próxima lo volvemos a repasar y leer. Este apunte lo que tiene es otra vez abordar el tema de las matrices, pero de una manera más no tan elemental, por así decirlo, sino desde nuestro punto de vista. Nosotros trabajamos con estructuras algebraicas, o sea, nosotros trabajamos con estructuras algebraicas, entonces tenemos que poner a las matrices dentro de una estructura algebraica y darle un contexto más amplio, de forma tal que nos permita generalizar y trabajar con propiedades en abstracto, ¿no es cierto? Todo lo que vimos recién resulta relativamente sencillo porque es muy intuitivo, uno lo ve, lo entiende, ve los ejemplos, o sea, bastante claro y, digamos, de alguna manera, con cierta cuestión elemental. Bueno, si lo queremos abordar con un poco mayor de complejidad, vamos a trabajar las matrices dentro de una estructura algebraica. Esa estructura algebraica es mucho más que un grupo, que un anillo, que un cuerpo, es lo que se llama el espacio vectorial. Nosotros lo vamos a introducir simplemente ahora para decir que las matrices son los elementos de un espacio vectorial, que es una estructura algebraica superior, mucho más que, repito, un grupo, un anillo. Me están siguiendo eso, ¿no? Eso es referido a lo que nosotros estuvimos estudiando de estructuras algebraicas. Entonces vamos a constituir un espacio vectorial de matrices de orden n por m, dice acá. Por eso yo, para seguir dando teoría de matrices, primero quería contextualizar el tema matrices dentro de una estructura algebraica. No simplemente decir una matriz es un arreglo rectangular, los elementos van en la fila, la columna tiene un orden, la traspuesta, la opuesta, en fin, la diagonal, la contradiagonal, todo eso está muy bien, pero digamos, si lo tengo que abstraer y estructurar, lo voy a poner dentro de una estructura algebraica llamada espacio vectorial. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien, vamos a hacer la lectura del texto. Simplemente voy a ir leyendo, si ustedes me van acompañando en la lectura, Profe, nada más. Sí. ¿por qué dice n por m en vez de m por n? Porque es una forma de, digamos, se puede cambiar el orden de ahí porque, bueno, en definitiva, acordate que cuando vos haces la traspuesta también haces eso. Pero ¿Sí? n en este caso sigue significando la cantidad de filas y m las columnas. Vamos Sigue a siendo lo leerlo, mismo no, eso. no lo recuerdo. A lo mejor este texto toma al revés, considera la N, la considera fila y columnas. Y ahora vemos, ahora vemos. Ok. ¿Qué dice acá? Vamos a leer, así leemos, ¿no? Particularizando nuevamente con relación al espacio vectorial. Cuando digo espacio vectorial, ustedes asocian a estructura algebraica, una estructura algebraica, como decir grupo, anillo, cuerpo, subgrupo, monoide, lo que fuera. Es una estructura algebraica superior esta. Particularizando nuevamente con relación al espacio vectorial, consideremos el producto cartesiano X formado por los dos conjuntos VN por I sub M, o sea, el producto cartesiano de dos intervalos naturales iniciales, I sub n e I sub m. ¿Qué tienen adentro sub n e I sub m? Son conjuntos. Conjuntos. Dos conjuntos que tienen un nombre especial. Son intervalos naturales iniciales. Repito, I sub n e I sub m son intervalos naturales iniciales.
¿Qué son en matemática los intervalos naturales iniciales? Son conjuntos de números naturales empezando por el 1 y hasta una determinada cantidad. Por ejemplo, el intervalo natural de 5, 1, 3, 4, 5, o sea, la n desde el 1 hasta el 5. Ese sería i sub 5. ¿Sí? Entonces, eso es un intervalo natural inicial. O sea, en un lugar tengo un intervalo natural inicial, por ejemplo, del 1 al 5, y en el otro tengo otro intervalo natural inicial, que podría ser el mismo, u otro, del 1 al 8, por ejemplo. Entonces, puedo ir armando pares ordenados, tomando un elemento del primer intervalo natural con un elemento del segundo intervalo natural. Por ejemplo, ahí lo están viendo en el diagrama de Venn, el 1, 1, el 1 y el 1 y así van las diferentes parejas. Al 1, 1, ¿a dónde lo manda según se ve el gráfico ahí? Se lo manda a A1, 1, A1, 1, al 1, 2, al A1, 2. O sea, la imagen de cada uno de esos pares ordenados es un elemento que lo llamamos A1, 1, A2, 2, A1, y etc. ANM sería el último. Lo mismo que expliqué recién, nada más que ahora lo está tratando desde el punto de vista funcional. Eso se llama matriz. Y la matriz queda caracterizada por el conjunto de las imágenes. O sea, una vez que apliqué la función al intervalo natural inicial, en ese caso lo que ustedes están viendo ahí es acomodar todas las imágenes en forma de rectángulo. Entonces ahora ustedes ven ahí que dice la matriz F queda caracterizada por el conjunto de imágenes y las empieza a acomodar en forma prolija. A11, A12, A1M, A21, A22, A2M, y así cada una hasta acomodar todos los elementos y le queda la estructura de la matriz. ¿Se entendió hasta acá? Es decir, estamos definiendo una matriz de una manera más abstracta, más algebraica, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Tomamos dos intervalos naturales iniciales, iguales o no, armamos pares ordenados, y a cada par ordenado le asignamos un valor numérico. En este caso, A11, ¿por qué lo llamo A11? Porque está compuesta porque viene del 1, 1. Entonces ese va a ser A11. Y así con cada uno de los elementos. Fila 1, columna 1 sería, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Muy bien. Y acá lo dice, y sigo la lectura, ¿no? Y suele escribirse como un cuadro, que esto ya lo hemos explicado nosotros, de n por m elementos. De m por n elementos. De K. K es el cuerpo, o en este caso nosotros estábamos trabajando con los números reales. Si le quiero poner una etiqueta, un título a la K de cuerpo, en este caso serían los números reales. Yo les dije, adentro de la matriz podemos poner fracciones, decimales, raíces. Bueno, esa K representa, acá lo está generalizando, para nosotros serían los números reales. Dispuestos en n filas y m columnas. A ver, nadie ahí, según lo que vos preguntabas, ¿qué pasó? Fíjate lo que dice, dispuesto en n filas y m columnas. ¿Estás ahí, Nadia? Está al revés como está en el otro apunte, entonces. Exactamente. Pero como es una generalidad, no importa. Acá el texto lo toma al revés. O sea, porque en vez de trabajar con la matriz como la trabajamos nosotros, trabaja con la traspuesta. ¿Me seguís? Ah, ahora sí. Claro, lo que pasa es que yo la puedo empezar de una manera y otro me dice, no, a mí me gusta trabajar con la traspuesta. Pero los dos estamos definiendo lo mismo, porque al final acordate que hay una propiedad que dice que la traspuesta de la traspuesta, ¿qué era? ¿A dónde vuelvo si hago la traspuesta de la traspuesta? A la misma matriz. Entonces da lo mismo si la trabajás de una manera o de la otra. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, acá justo, la verdad que no fue adrede, ahora que vos lo observaste me di cuenta, no me había dado cuenta yo que acá lo ponían los nombres al revés, digamos, pero a los efectos de la definición no me cambia. ¿Se entiende lo que digo? Si yo lo tengo si tengo bien definida la matriz, no importa si la llamo N o M a las filas o a las columnas. Lo importante es que tenga bien definido qué es cada cosa, ¿no? Y en esa manera trabajarla. Muy bien. Entonces lo que acá hizo fue poner la N en filas y la M en columnas. En cada fila o renglón, lo llama renglón acá, se escriben las imágenes de todos los pares ordenados que tienen la misma componente
y en cada columna se anotan las imágenes de todos los pares ordenados que tienen la misma segunda componente, o sea, las Jotas. El elemento de la matriz que figura en la fila I y en la columna J se denota por A sub IJ. Es lo que yo en el apunte anterior lo llamé el genérico. Y la imagen dada por la función f del par IJ. O sea, al par IJ le corresponde como imagen A sub IJ. En particular, o como ejemplo, al par 1, 1, fila 1, columna 1, va el elemento A1, 1. Fila 2, columna 3, va el elemento A2, 3. Y así voy ubicando cada uno de los elementos de la matriz. Repito, el genérico es el A sub IJ. Llamando A la matriz con letra mayúscula, cuyo elemento genérico es A sub IJ, entonces escribiremos la matriz en forma genérica, ya lo hemos visto en el apunte anterior, de esta manera. Y ahí nos queda entonces caracterizada una matriz en forma abstracta y genérica. Tanto las filas como las columnas, nos agrega el texto, se llaman líneas de la matriz. Esa palabra generalmente yo no la uso, pero las líneas de una matriz son las filas o las columnas. Abreviando puede escribirse, esto sí ya lo hemos visto, si no quiero escribir toda esa matriz con los puntitos suspensivos y todo, en forma bien abreviada pongo A es igual a A sub IJ, entre paréntesis. Eso representa toda la matriz, donde I va variando de 1 hasta N y J va variando de 1 hasta M. ¿Ven? Lo que yo les digo son intervalos naturales iniciales, solo números naturales y siempre empezando a contar de a 1, 1, 2, hasta el último elemento de cada uno de los dos intervalos. ¿Se escuchó esto? A ver, acá no estoy explicando, digamos, un tema nuevo, es lo mismo desde la perspectiva de una estructura algebraica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es lo mismo, son matrices, pero explicadas desde la perspectiva de una estructura algebraica. Es decir, más complicado, por así decirlo, pero decir lo mismo, pero más difícil, ¿no? Para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Muy bien, sigo la lectura. El conjunto de todas las matrices n por m con elementos en K es K a la n por m. Ahí lo pone con los intervalos naturales iniciales, pero después directamente ya pone las letritas nada más n por m. Entonces, K a la n por m. Nosotros, vuelvo a repetirlo, estuvimos dando en los ejemplos directamente R, números reales. El cuerpo no lo hicimos tan general. Nosotros lo particularizamos o lo ejemplificamos con números reales. Por eso ustedes cada vez que ven la letra K de cuerpo ahí, sería, en nuestro caso, sería de números reales. Por ejemplo, R a la 3 por 2. Serían 3 filas por 2 columnas. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Es muy importante que lo aprendan eso, ¿no? Acá está muy abstracto el texto. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Muy bien, entonces repito, Yamila, ahí si tenés el apunte, después anotalo cuando lo tengas. La K para nosotros en particular es la R de números reales, el cuerpo de los números reales. Recordando la definición de estructura algebraica de cuerpo, habría que ir a la lectura del primer cuatrimestre y acordarse que era la estructura de cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte del repaso de la materia, digamos, ¿no? Muy bien, sigo la lectura. Las definiciones dadas en tal apartado se traducen aquí de la siguiente manera. Si A y B son dos matrices de orden n por m, la suma es C, una matriz de n por m, tal que, ¿cómo se obtienen los C sub IJ de cada uno, la nueva matriz C sub IJ? Sumando A sub IJ más B sub IJ. Es decir, de manera más sencillita, ¿cómo hago para sumar dos matrices? Componente a componente. O sea, el A11 va con el B11 y me da el resultado C11. El A12 va con el B12 y el resultado C12. O sea, componente a componente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ahí lo dicen difícil en el texto del libro de álgebra. Dice, sumar dos veces a G de sub I, de I y de J es F de IJ más G de IJ. Dicho rápido, de manera sencilla, componente a componente. O sea, A sub IJ más B sub IJ. Y luego dice,
Y el producto del escalar A perteneciente al cuerpo K por la matriz A de orden n por m, cuyo elemento genérico es C sub ij, se debe hacer alfa por A sub ij. Es decir, dicho en fácil lo que le explicaba hoy a María, ¿no? ¿Cómo se hace para multiplicar un número por una matriz? Se debe multiplicar ese elemento por cada uno de las componentes de la matriz, ¿sí? Es decir que es como, lo voy a decir así entre comillas, como una ley distributiva. Le meto adentro del escalar a todos los elementos de la matriz y los voy multiplicando por ese escalar. Entonces la matriz queda toda multiplicada por ese escalar. Esa es una multiplicación entre un escalar y una matriz. ¿Cómo se llama en forma general la operación que vincula a un escalar con una matriz? No son elementos matemáticos de la misma naturaleza. ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Qué estoy aplicando ahí? Cuando yo multiplico. Ley de composición externa. Muy bien, Sofía. Muy bien, excelente. Ahí estoy haciendo ley de composición externa. Y cuando aplico suma de matrices, Ley de composición interna. exactamente, Nadia. Porque si yo una matriz la sumo con otra matriz, el resultado, ¿qué va a ser? Una matriz. Eso se llama en álgebra ley de composición interna. En cambio, si yo un escalar lo multiplico por una matriz, el resultado va a ser una matriz. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero los elementos que estoy vinculando no son de la misma naturaleza. Uno es un número y otra es una matriz. Entonces allí la ley que las vincula es de carácter externo. Es una ley de composición externa. ¿Se entiende la diferencia entre ley de composición interna y ley de composición externa? Lo que es en general el álgebra, no solamente para las matrices. Muy bien. Sigo leyendo el texto. Bueno, ahí lo dice de una manera un poquito más compleja, pero lo que está diciendo es eso. O sea, dice, y ahora lo van a entender mejor, dos matrices del tipo n por m se suman elemento a elemento. Y para multiplicar un escalar por una matriz de orden n por m, se multiplica dicho escalar por todos los elementos de la matriz. O sea, básicamente explicó lo que antes dijo de manera bien abstracta. ¿Se entiende? Muy bien. Nosotros ahora trabajábamos, por ejemplo, decíamos, para lo que viene ahora, que tiene que ver con las cuestiones de las estructuras algebraicas. G estrella son grupo o constituyen un grupo si cumplen los 5 axiomas. ¿Estamos de acuerdo? A más por es un anillo si pasa que primero se cumplen estas condiciones, luego estas y luego estas. Si se cumplen todas esas condiciones, tiene estructura de anillo. La terna A más por es un anillo por tal cosa. Estoy repasando lo del primer cuatrimestre. Bueno, acá tenemos una cuaterna, algo más grande. Se va a estudiar más adelante en álgebra esto. En particular, la cuaterna K, vean la R ustedes si quieren, a la n por m más K por, o sea, primera cuestión, el conjunto de todas las matrices de orden n por m. En segundo lugar está el más como suma de matrices. En tercer lugar está el K como cuerpo, números reales. Y en cuarto lugar hay un puntito, que es la multiplicación de un escalar por una matriz. Esa estructura se llama espacio vectorial. Es un espacio vectorial que cumple con determinadas axiomas que no vamos a estudiar en este caso porque no estamos trabajando el tema de los espacios vectoriales. Simplemente vamos a decir eso. La estructura de las matrices con la suma de matrices, los números reales y la multiplicación de un número real por una matriz tienen estructura de espacio vectorial. ¿Se entendió esto? ¿Qué es el espacio vectorial? Una estructura algebraica, de orden superior si quieren, ¿no? No es un grupo, no es un anillo, es más que eso, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque tenemos leyes de composición interna, leyes de composición externa, estructura de cuerpo, y en este caso particular, matrices como elementos especialísimos de este espacio vectorial son las matrices, con las que se puede hacer operaciones. Entonces, las matrices, esto quiero que lo sepan bien porque además es pregunta de examen, las matrices
con la suma de matrices, los números reales y la multiplicación de un número real por una matriz, constituyen o configuran una estructura de espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Que cumple determinadas condiciones. Sea en álgebra 2, sea en álgebra 3, en algún momento se estudiará los espacios vectoriales y allí ya uno tendrá la idea qué es un espacio vectorial ante todo. Una estructura algebraica que cumple determinadas condiciones. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Muy bien. Sigo leyendo, ya casi que termina. Entonces, la cuaterna K a la n por m más suma de matrices más cuerpo más producto denota el espacio vectorial de las matrices de orden n por m con elementos de K. En este espacio, los vectores son las matrices. O sea, los elementos de un espacio vectorial genéricamente se llaman vectores. Por eso espacio vectorial. ¿Está bien? En particular, en este espacio vectorial que nosotros estamos trabajando, los vectores se llaman matrices. O sea, los elementos de este espacio vectorial son las matrices. Y con ellas vamos a operar. El vector nulo es la matriz nula para nosotros. En un espacio vectorial, en todo espacio vectorial, hay un elemento que se llama vector nulo. Como nosotros estamos trabajando en el espacio de las matrices, la nuestra va a ser la matriz nula, que ya la hemos presentado hace un ratito, ¿no es cierto? Es la que tiene todos ceros. Esa es la matriz nula. Después habla aquí de la matriz inversa aditiva u opuesta a sub i j, es la matriz menos a sub i j. También la hemos definido nosotros. Hay un elemento que es el opuesto, o la matriz inversa aditiva. Y después, por último, el texto también define de manera genérica cuando dos matrices son iguales. Nosotros hemos dicho que dos matrices son iguales si solo si lo son componente a componente. O sea, cada A sub i j tiene que ser igual a cada B sub i j. ¿Se entendió todo cómo hemos hecho la explicación del concepto de matriz o la teoría de matrices a partir... ¿Se me corta o está bien? Se escucha bien, profe. Muy bien. Hemos hecho la explicación en la primera parte y la clase pasada, la introducción al tema de las matrices de manera más intuitiva, más amigable, si querés, más fácil de entender. Y ahora hicimos una pequeña introducción al mundo de las matrices desde la perspectiva de una estructura algebraica muy potente que se llama espacio vectorial. O sea, aunque nosotros después trabajemos con las matrices de manera más particular, nunca debemos perder de vista que estamos en el contexto de un espacio vectorial. Vamos a un ejemplo concreto, a ver si entendieron el tema. Ejemplo 1.4. En el conjunto de las matrices de 2 filas por 3 columnas, o sea, 2 por 3, se consideran las siguientes dos matrices A y B, cuyos elementos genéricos son A sub i j se forma de la siguiente manera, 2i menos j, y B sub i j se forma de la siguiente manera, 1 menos i al cuadrado. Obtenemos la matriz C, que resulta ser la matriz A menos el doble de la matriz B. La expresión C se puede escribir también como A más, en vez de poner el menos 2, pongo el menos 2 entre paréntesis, multiplicado por la matriz B. Muy bien. ¿Cómo se hizo? Acá lo primero que tendrían que ver es si ustedes entienden cómo hizo esta persona para construir la matriz A y para construir la matriz B. ¿Por qué la matriz A tiene 1, 0, menos 1 en la primera fila, 3, 2, 1 en la segunda fila? ¿Y por qué la matriz B tiene todos ceros en la primera fila y todo menos 3 en la segunda fila? ¿De eso se dan cuenta? Porque si no, ahí sí tenemos que hacer un stop y ver cómo se... No es que los escribió así nomás. Esos son elementos generados. ¿Cómo se generaron esos elementos? ¿Cómo hicieron para que en la A, la primera fila, tenga un 0 y un menos 1? ¿Alguien se da cuenta o me lo quiere decir? ¿O cómo hizo para llegar a eso? ¿Entienden la pregunta por lo menos? Sí, profe, la pregunta sí, pero la respuesta... La pregunta es que yo no te estoy diciendo, sea la matriz A con tales elementos, sea la matriz B con tales elementos.
Acá me dicen, la matriz A tiene un genérico de tal manera, la matriz B tiene un genérico de tal manera. Bueno, con eso solo, armate vos las matrices. Y ahí te las armaron. ¿Entienden lo que digo? ¿Cuál es el genérico de la matriz? Agarren un lápiz ahora, van a necesitar un lápiz, algo para anotar ahí. ¿Cuál es el genérico de la matriz A? Está ahí en el 2i texto. menos j. Y menos A. Despacito ahora. Vamos a construir el A. Bueno, perdón, una cosita. ¿Cuántos Profe. elementos tiene la matriz A? Eso sí lo sabemos. Tiene 6, ¿no es cierto? Porque es de 2 filas por 3 columnas. Vamos a armar el primero, el A11. Anotá. A11. Pregunta número 1 que hago. ¿Cuánto vale I y cuánto vale J en el A11? Si estoy en el A11. ¿Quién es I y quién es J? 1, 1. No, ¿quién es I y quién es J? I son las filas y j Está bien, son las pero ¿cuánto columnas. vale I y cuánto vale J? 2 vale i y j vale No, menos no, 1. A11. A11. ¿Cuánto vale I y cuánto vale J? I vale 1 y J vale 1. Eso tienen que contestarme. Así que si van a construir el elemento A11, tengan claro que I vale 1 y J vale 1. Vamos al genérico de A. ¿Cómo es el genérico de A, según lo que veo en el texto? Dice que para sacar el genérico tengo que hacer 2i menos j. Como estoy en el A11, voy a tener que poner 2 por 1 menos 1, porque la i vale 1 y la j vale 1. ¿Cuánto es 2 por 1 menos 1? 2 por 1, 2. 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. Entonces quiere decir que el A11 vale 1. Y ahí lo pongo, 1. ¿Se entiende? Vamos a ver otro, a ver si lo entienden mejor. Anoten en su hoja. A12 es el elemento que va en la fila 1, columna 2. ¿Se entiende o no? ¿Cuánto vale I y cuánto vale J? Si estoy en el A12. I vale 1 y j vale 2. Correcto, ya tengo la información, como dice la compañera. I vale 1 y J vale 2. Vamos al genérico. ¿Cómo se construye el genérico? 2 por I menos J sería 2 por 1 menos 2, porque I vale 1 y J vale 2. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2 menos 2, ¿cuánto es? 0. Entonces en el lugar del A12 va el 0. Por eso ahí en la matriz A aparece el 0. ¿Ven? ¿Lo ven o no? Profe, disculpe, me tengo que retirar. Vaya tranquila, María. Hasta luego. ¿Me están siguiendo? Vamos a construir profe. el A13 de esta matriz. ¿Cómo se construye el A13? El A13 significa fila 1, columna 3. O sea que I vale 1 y J vale 3. ¿Cuál es el genérico de A para A13? El genérico de A es 2 por 1 menos 3. 2 por 1, 2. 2 menos 3, menos 1. O sea que en el lugar A13 voy a escribir el menos 1. Ya tengo mi primera fila de la matriz A toda armadita. ¿Más o menos van enganchando cómo se construye la matriz? Sí, profe, ahora sí. Bueno, en el caso fácil, ¿cuál es? Que me digan la matriz A, acá la tenés, y la matriz B, acá la tenés. Y en el caso difícil, ¿cómo sería? Te digo el genérico y vos armate la matriz. No te vayas a equivocar las cuentas porque te equivocaste un número y ya la matriz te falló. ¿Se entiende? Bueno, acá lo hizo de manera difícil el ejercicio, el libro de álgebra. Directamente no te dio la matriz. Obviamente puso la respuesta ahí, pero dijo el genérico es este y el otro genérico es este otro. Armate las dos matrices. Bueno, después si quieren, más tranquilo, cuando estén leyendo el texto, comprueben que efectivamente la matriz A es 1, 0, menos 1, 3, 2, 1, y la matriz B es 0, 0, 0, menos 3, menos 3, menos 3. Bueno, ¿y cómo es la matriz C? Bueno, la matriz C resulta de hacer la matriz A más la matriz B que previamente debe ser multiplicada por menos 2. Si yo a la matriz B la multiplico toda por menos 2,
me va a quedar la primera fila exactamente igual, porque al estar multiplicada toda por 0 me va a absorber el 0 y me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, perdón. Y la fila de abajo, como es toda de menos 3 y la tengo que multiplicar toda por menos 2, me va a quedar 6, 6, 6. ¿Se dan cuenta? Y ahora sí, una vez que tengo la matriz A y la matriz B, ya con su, ya no es más la matriz B, en realidad es menos 2B, procedo a sumar los dos resultados parciales para obtener la matriz definitiva, que sería la matriz suma. 1 con 0 me da 1, 0 con 0 me da 0, menos 1 con 0 me da menos 1, 3 con 6 me da 9, 2 con 6 me da 8 y 1 con 6 me da 7. Y así efectué la suma de las dos matrices. ¿Más o menos se captó? Sí, se Sí, entendió, profe. profe. Muy bien. Entonces, en el mejor de los casos, me van a dar las matrices armaditas y yo aplico las operaciones y encuentro el resultado. Y si no, me darán un genérico y a partir de ese genérico yo tendré que construir las matrices con las que luego tendré que operar. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a ver entonces, resumiendo, cómo se suman. Ahora que ya lo explicamos en difícil, lo vamos a explicar en fácil. Creo que al leer esto lo van a entender bien. Solo se pueden sumar matrices del mismo orden. El resultado es otra matriz del mismo orden, cuyos elementos se obtienen sumando entre sí los elementos que ocupan la misma posición. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes vean tranquilos. Acá no la tienen que construir la matriz, ya yo se las doy armadita la matriz. La matriz A, la matriz B, las dos del mismo orden, por supuesto. Sumamos componente a componente y obtenemos una matriz C. ¿Se entiende eso? Sí, fácil, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué tenemos que hacer? Después tenemos propiedades de la suma de matrices. Como nosotros ya hemos manejado estructuras algebraicas, esta lectura debería ser muy sencilla para ustedes. ¿Cuáles son las propiedades que aquí manejamos? Que la suma de matrices del mismo orden cumple con la ley de cierre, o sea que es una ley de composición interna. No me voy a detener mucho en esto, justamente por lo que acabo de decir. Que cumple, la suma de matrices cumple con la ley asociativa, la suma de matrices cumple con la ley conmutativa. Hay una matriz que es un elemento neutro, que es la matriz nula, y existe un inverso para cada matriz de orden dado, que es la matriz opuesta, o que en algunos libros la llaman inversa aditiva. ¿Está bien? Esta parte de la Profe, lectura, sí, Nadia. ¿y cómo se simboliza el elemento neutro? O sea, la matriz nula. Es una Entre matriz paréntesis un compuesta toda cero, con ceros, pero exactamente. como el genérico podría poner paréntesis, cero y un paréntesis. A sub ij igual a 0 para todo i para todo j. ¿Está bien? Nadia. ¿Cómo era, profe? A sub ij Igual a 0 igual a cero para todo y para y todo para j. todo j. O sea, siempre va a ser 0, 0, 0. No importa, rellena de ceros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Sigo la lectura. Esto lo tendría que recontraentender cuando lo leo. Las propiedades anteriores, las que acabo de leer, dan al conjunto de las matrices con coeficientes reales y la suma de matrices estructura de grupo abeliano. Es decir, que cumple con los 5 axiomas de grupo abeliano. Las matrices con la suma de matrices. Además, agregamos una propiedad interesante que es que la traza de la suma es la suma de las trazas. Leo lo que está ahí, repito. La traza de la suma es la suma de las trazas. Propiedad agregada a lo de grupo abeliano. Muy bien. ¿Cómo se hace, profesor, para restar dos matrices? Bueno, para restar dos matrices es muy sencillo. Restar matrices equivale a sumar a la primera matriz la opuesta de la segunda. O sea, cuando uno hace A menos B, en realidad lo que está haciendo es A más la opuesta de B, para explicarlo algebraicamente. Uno cuando va a la práctica directamente va restando este con este, este con este, este con este. ¿Se entiende? Si no entendieron mucho cómo es la parte de operatoria de matrices, les dejo dos tutoriales para que los puedan ver tranquilo cuando estén estudiando, donde les explican cómo restar matrices. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Y ahora vamos a lo último, que es producto de un escalar por una matriz. Esto también lo hemos explicado. ¿Cómo se multiplica un escalar por una matriz? Estamos hablando de una ley de composición externa acá. Para multiplicar un escalar por una matriz, se multiplica el escalar por cada elemento de la matriz. Esto ya lo hemos explicado. Alfa, que es el escalar, por A, que es la matriz, me va a dar como resultado una matriz a la cámara B, se va multiplicando ese valor alfa por cada A sub ij componente de la matriz. Y el resultado, por supuesto, va a ser una matriz del mismo orden que la matriz original. ¿Esto se entendió? Supongo que sí. Muy bien. Y esto también cumple determinadas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que cumple? Bueno, vamos a leerlas despacito, creo que las van a entender. Propiedad A, el producto de un escalar por una matriz es una ley de composición externa. Claro que sí. B, el producto del escalar 0 por cualquier matriz me va a dar matriz nula. Que si al 0 lo meto adentro de cualquier matriz, me va a absorber todos los elementos y me va a quedar 0, 0, 0. Efectivamente, esto se va a cumplir. Propiedad C, cualquier escalar por la matriz nula da la matriz nula. O sea, si a mí me dan la matriz nula y la multiplico por cualquier escalar, cuando meta el escalar adentro de la matriz nula, me va a hacer que me queden todos cero. O sea, como que la matriz nula absorbe el escalar y queda todo anulado, todo en nulo, cero. ¿Se entiende lo que digo, no? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Propiedad D. Si el producto de un escalar por una matriz da la matriz nula, entonces el escalar vale 0 o la matriz es la matriz nula. Acá tenemos una disyunción, álgebra 1. La disyunción es suficiente con que una de las dos proposiciones sea verdadera para que toda la disyunción sea verdadera. Si yo estoy multiplicando un escalar por una matriz y el resultado final es la matriz nula, eso se debe o a que el escalar que yo puse es 0 o a que la matriz que estoy trabajando es la matriz nula. O las dos cosas también, porque acuérdense también que verdadero, verdadero me daba verdadero en la disyunción. Así que esta propiedad lo que me dice es eso. Si usted hace una multiplicación entre un escalar y una matriz y llega a la matriz nula, es porque en los dos elementos previos, alguno de los dos era el nulo, o el 0 o la matriz nula. ¿Se entendió? Muy bien. Cualquier matriz por el escalar 1 da nuevamente la matriz. Bastante sencillo esto. Multiplicar por 1 no me va a modificar la matriz. Le meto el 1 adentro a la matriz, pero al multiplicar por 1 me va a quedar lo mismo. Se puede hacer distributividad de la suma de matrices. Distributividad del escalar respecto de la suma de matrices. Lo digo así, no tengo pizarrón acá, pero creo que lo van a entender. Alfa por A más B es igual a alfa por A más alfa por B. O sea, distribuyo el escalar, como quien dice, ¿no? Repito, alfa, entre paréntesis, A más B, matrices, es igual a alfa A más alfa B. Lo mismo se puede hacer con los escalares. Alfa más beta escalares se pueden distribuir con una matriz M cualquiera. Y por último, la traza de una matriz verifica que, así como recién dije que la traza de la suma es la suma de las trazas, acá también tenemos que la traza del producto es igual al producto del escalar por la traza. Más o menos de la lectura rápida, pero se entiende bastante esto porque tiene que ver con que uno maneje las estructuras algebraicas. ¿Se entendió? Una buena actividad para ustedes es escribir algebraicamente las propiedades anteriores. O sea, yo las escribí ahí con palabras. Estaría bueno que ustedes puedan practicar escribirla con el para todo, A sub ij, el escalar alfa, ¿me explico? Escribir todo en lenguaje algebraico como para practicar que ya manejan ese lenguaje algebraico. De todas maneras, si no les quedó claro, les puse un link como para repasar y volver a escuchar un poco la explicación que hemos dado con el profesor, que me parece que es bastante interesante y clarito como para explicar. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. El tema que sigue es otras matrices, más aparte de las que estuvimos viendo. Eso lo vamos a explicar recién la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, y para terminar la clase entonces, les presento la práctica y les comento qué es lo que pueden ir, si quieren ir ya practicando y viendo como para empezar a familiarizarse con las matrices,
cuáles son los ejercicios amigables que ya podrían estar haciendo. El ejercicio 1, facilísimo, determinar el orden de las matrices. Van a la teoría y buscan lo que era el orden, si no se acuerdan. Ejercicio 2, armar las matrices. ¿Vieron lo que hicimos recién nosotros cuando tuvimos que antes de... Bueno, acá es, yo te doy la estructura, el genérico, y vos tenés que armarte las matrices. La matriz A, la matriz B, la matriz C, la matriz D, etc. Muy bien, en el ejercicio 3 tenemos que aplicar la definición de igualdad de matrices. Para que dos matrices sean iguales, tienen que tener sus componentes iguales. Entonces voy a ir comparando A11 con el B11 y me fijo y a ver qué es cada uno, ¿no? Y ahí voy resolviendo este ejercicio que es de igualdad de matrices. El ejercicio número 4, para practicar un poquito esto de la traspuesta. ¿Cómo se hallaba la traspuesta? Bueno, encontrar la traspuesta de la traspuesta de la traspuesta, la traspuesta de la traspuesta de la traspuesta. Bastante sencillo también, pero para que vayan familiarizándose con eso. Muy bien. El ejercicio 5 pide calcular la traza de una matriz, que no confundan lo que es la diagonal con la traza, que cumpla con las condiciones que ahí dice. Creo que es bastante sencillo. El ejercicio número 6 es para decir, ¿para qué sirven las matrices? ¿Cuál es la utilidad de las matrices? Bueno, ahí tienen un pequeño link con un tutorial donde ahí se explica algunas de las aplicaciones o utilidades que tienen las matrices. Y el ejercicio número 7 lo que nos dice es, acá no las tenemos que armar, por suerte ya vienen armadas, te doy la matriz A, te doy la matriz B, y yo quiero que me resuelvas estas operaciones con matrices. A más B, A menos B, A más 3B, y sumarlas y sacar la traza, o sacar las trazas y sumarlas, comprobar que esa propiedad se cumple. Digamos que dentro de todo es bastante sencillo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos bien? ¿Se escucha o se me cortó? Sí, profe, sí se Muy escucha. bien. Y el ejercicio 8 también es sencillo. Me dan las matrices y tengo que verificar la propiedad asociativa. ¿Cuál es la propiedad asociativa? No importa el orden en el que ponga los paréntesis, el resultado será el mismo, hablando de estructuras algebraicas. Y en el punto B me pide hallar la opuesta o la inversa aditiva de las matrices. Hasta aquí sería la tarea para el próximo lunes, que revisaríamos y terminaríamos de dar la parte teórica que nos falta, que es muy poquita. ¿Listo? ¿Estuvo más o menos clara la clase de hoy? ¿Se entendió todo lo que hemos leído? Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces ustedes tendrían que releer la lectura, ver los videitos si les ayuda para practicar, agarrar la práctica ya y empezar a resolver, como para empezar a ir agarrándole la mano a las matrices. ¿Está bien? La semana que viene avanzamos a terminar lo que falta del apunte y corregimos estos ejercicios. Así que si pueden, traten de hacerlos para hacerme preguntas y decir, acá, profe, me faltó esto, aquello, y vamos practicando. ¿Estamos? Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Gracias. Listo, profe, gracias. Chao. Chao, chao, profe.